Hola, ciudadanos curiosos, y electores que saben que en política peruana siempre hay más historia detrás de cada nombre. Porque mientras algunos candidatos llevan años en la política tradicional, otros aparecen desde mundos completamente distintos. La televisión, la música, los gremios, las instituciones culturales, y de pronto, salto directo a la carrera presidencial. Bienvenidos otra vez al Run Run del Poder. Ese espacio donde la política peruana suena como pasillo de conservatorio, rumores, versiones, y archivos que nunca desafinan. Porque en campaña todos prometen cambiar el país. Pero cuando uno abre el archivo, las partituras del pasado también empiezan a sonar. Antes de empezar, una duda rápida para quienes ya están pensando en las elecciones del 2026. Cuando llegue el momento de votar, ¿cuántos de los nombres en la cédula realmente conoces? Porque en la política peruana hay candidatos con décadas de exposición pública. Y otros que aparecen en la carrera presidencial desde mundos completamente distintos al de la política nacional. Hoy el Run Run del Poder apunta justamente a uno de esos casos. Un personaje muy conocido dentro de un sector específico del país, pero bastante menos visible para el electorado general. Hablamos de Armando Joaquín Massé. Médico cirujano, abogado, comunicador y ahora candidato presidencial por el Partido Democrático Federal. Una agrupación política inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones en enero de 2025. El partido propone una idea bastante ambiciosa: transformar al Perú en un Estado federal, con regiones que tengan mayor autonomía política y económica frente al poder central en Lima. Una reforma que implicaría cambiar profundamente la estructura del Estado peruano. En cuanto a su trayectoria, Massé es una figura que durante muchos años estuvo mucho más vinculada al mundo cultural que a la política electoral. Fue dirigente histórico de APDAYC, la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Dentro del sector musical, su nombre es bastante conocido, y durante años ocupó posiciones importantes dentro de la gestión de derechos de autor en el país. Por eso muchos analistas lo describen de una manera bastante particular: un dirigente cultural que ahora intenta dar el salto a la política nacional. O como se escuchó en algunos comentarios cuando lanzó su candidatura, pasó del pentagrama a la política. Cuando uno revisa documentos públicos, aparecen algunos episodios administrativos vinculados a su trayectoria institucional. Uno de ellos es un expediente en Indecopi, relacionado con procedimientos de gestión de derechos de autor dentro del sistema de propiedad intelectual. En ese proceso se impuso una multa administrativa equivalente a 4.25 UIT. Posteriormente Massé solicitó una medida cautelar ante el Poder Judicial para suspender la ejecución de la multa mientras se evaluaba el caso. El Poder Judicial concedió temporalmente esa suspensión, es decir, el tema quedó dentro del ámbito administrativo y judicial, no penal. Otro episodio se remonta a 2007, cuando algunos socios de Abdaic presentaron denuncias administrativas cuestionando la gestión del consejo directivo presidido por Massé. Las críticas señalaban presuntas irregularidades en la administración de la institución. Ese tipo de conflictos no es extraño en organizaciones de gestión colectiva de derechos de autor, donde suele haber debates intensos sobre la distribución de regalías y el manejo institucional. Y si te interesa revisar el historial real de quienes quieren gobernar el país, suscríbete al Run Run del Poder, porque aquí el rumor del pasillo siempre aparece, pero el documento se revisa primero. Ahora sí, entremos al terreno favorito de la política peruana, los pasillos. Dentro del mundo artístico existe una narrativa que se repite desde hace años sobre Massé. La del dirigente que tuvo gran influencia dentro de Abdaic durante décadas. En el ambiente musical incluso circulaba una frase bastante gráfica: Abdaic era el reino de Massé. Sus críticos interpretan esto como una señal de concentración de poder institucional. Sus defensores, en cambio, sostienen que simplemente fue un dirigente elegido reiteradamente por los socios de la organización. También hubo críticas dentro del sector cultural sobre el funcionamiento de la institución. Algunos músicos jóvenes afirmaban que la dirigencia era difícil de renovar y que siempre aparecían los mismos nombres en los cargos. Este tipo de tensiones es relativamente común en sociedades de gestión colectiva alrededor del mundo. Otro tema que genera debate en su candidatura es su propuesta federalista. Massé plantea una reforma profunda del Estado para convertir al Perú en una federación. Una idea que para algunos analistas representa una descentralización radical del poder. Pero para otros es un proyecto extremadamente complejo de implementar. Y hay un elemento adicional que también ha generado discusión.
Macé ha señalado que en su eventual gobierno el Perú no acataría decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando defensa de la soberanía nacional. Esta postura ha generado críticas desde sectores vinculados a la defensa de derechos humanos y al derecho internacional. No se trata de un proceso judicial, sino de un debate político e institucional. Porque en elecciones, ciudadanos curiosos. No todos los candidatos llegan desde la política tradicional. Algunos vienen desde el mundo empresarial, otros desde la televisión, y algunos, como en este caso, desde el sector cultural. La candidatura de Armando Joaquín Macé representa justamente ese tipo de salto inesperado, de dirigente cultural a aspirante presidencial. Y en democracia, a veces las elecciones también sirven para responder una pregunta simple: ¿puede una figura conocida en un sector específico convertirse en un liderazgo nacional? Y recuerden, yo no afirmo nada. Solo leo lo que está publicado. Al final del día, cada elector saca sus propias conclusiones. Si quieres seguir escuchando el run run del poder y descubrir lo que aparece cuando abrimos el archivo de la política peruana, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque en elecciones los discursos pasan, pero los archivos siempre quedan.